Buenas noches. Vamos a empezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, vemos cómo Pedro y Juan suben al templo y se encuentran en la puerta a un tullido, a un cojo, ¿sí? Alguien que no puede caminar. Y en el nombre, no en su nombre, sino en el nombre del Señor Jesús, hacen un milagro, ¿sí? En realidad, por decirlo bien, Jesús hace un milagro a través de Pedro y de Juan, pero no es ni por su virtud ni por sus méritos, sino porque han invocado el nombre de Jesús. Y entonces se crea todo un tumulto en el templo de Jerusalén y hay un discurso de Pedro a la gente que les explica, ¿no? Del cual quiero sacar solamente esta frase, después lo leemos, ¿vale? Pero quiero sacar solamente esta frase. Dice: ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, dice a los judíos, ¿sí? Ya sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia. En griego es kata agnoian, por ignorancia. Bien. Este por ignorancia puede ser una acusación o una disculpa, ¿sí? Vosotros lo hicisteis, ya sé yo, hermanos, que lo hicisteis por ignorancia. Bueno. Bien, esta dimensión, digamos, de ver las cosas en la verdad, ¿sí? Es lo que le llevará a David, por ejemplo, el rey David, ¿no? A no levantar su mano contra el ungido del Señor, dice, ¿no? Y levantará después, y después veremos en San Pablo también cómo se enfrenta con el Sanedrín de Jerusalén, San Pablo, y dice palabras muy duras, ¿sí? Sin saber que estaba allí el sumo sacerdote, ¿sí? Bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Pero a lo que voy es que hace muchos años, desde los años 80, digamos, estaba de moda entre los jóvenes en la iglesia, ¿sí? Hacer se llamaba una lectura crítica del Evangelio, ¿sí? En esto había grupos metidos, o sea, grupos más forofos de este asunto y grupos menos forofos, pero la cuestión era tener una conciencia crítica, sobre todo una conciencia crítica con las estructuras, decía, porque había que cambiar las estructuras de la iglesia, ¿sí? Bien, y entonces a la hora de leer los evangelios en los grupos de jóvenes y tal, se intentaba concretar, ¿no? Decir, bueno, tú, ¿qué ves en esto que aparece aquí? ¿Dónde lo ves hoy tú reflejado? Entonces, la tentación era muy fácil, ¿no? Pedro y Juan suben al templo, ellos son una minoría que creen en el Señor Jesús, en Pentecostés, pero en realidad es un grupo muy reducido, casi insignificante, dentro del judaísmo, que es la religión oficial. Entonces, esa lectura del Evangelio se convertía en una crítica a la religión oficial, ¿sí? Y entonces decía, claro, la figura de Jesús es una figura profética contra las estructuras, ¿no? Y entonces en esa mentalidad o en esa conclusión marxista, digamos, de que la historia se divide en tesis, antítesis y después síntesis, ¿no? Pues la tesis o la antítesis era una minoría contra una mayoría y una mayoría jerarquizada y tal. Entonces, leyendo desde ese punto de vista los evangelios, pues claro, te sale con que, o sea, la conclusión que uno puede sacar es que Jesucristo, digamos, viene a criticar, digamos, y a destruir
toda una estructura religiosa, ¿no? Entonces, si hoy volviera Jesucristo, si hoy nosotros leemos el Evangelio, lo que tenemos que hacer es ir a destruir esa superestructura religiosa, ¿vale? Porque eso es a lo que vino Jesús, por lo visto, leyéndolo así, ¿vale? Bien, en esto se nos escapan varias cosas, ¿no? Aparte de que es un error, ¿vale?, entenderlo así, ¿no? Pero eso llevó a muchos sacerdotes, y los conozco, ¿sí?, muchos ya difuntos y otros en vías de, ¿sí?, porque son ya mayores, pero forman parte de toda esa movida, digamos, posconciliar, ¿no?, de renovación de las estructuras, ¿sí?, de ser críticos con las estructuras o con la jerarquía o con la autoridad, quien fuera, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, cómo es David contra Goliat, ¿no? Podemos tener esta historia, ¿no? Pero claro, San Pedro, sí, antes de decir, yo sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia, dice otras cosas. Os lo leo, ¿vale? Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, ese mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que ha restablecido totalmente, la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Y continúa. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. O sea, los jefes, digamos, pueden ser ignorantes. Pueden ser ignorantes, ¿no? Es una disculpa, es una acusación. En realidad son las dos cosas, ¿sí? Porque por una parte hay una responsabilidad en lo que... Y por otra parte, tampoco sabían, tampoco entendían que aquel carpintero de Nazaret fuera Dios mismo. No lo entendían, no lo podían comprender, ¿vale? ¿Por qué? Porque en una estructura, digamos, en cualquier empresa, digamos, ¿no?, llega un momento en el que se cría una serie de personas, o sea, hay una serie de personas que adquieren los peores vicios del poder, ¿vale? El poder corrompe, dice, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Bueno, pues hay personas que se dejan corromper por el poder, o se les sube a la cabeza. Es el refrán que me parece que os he contado alguna vez, de que a cualquier idiota le ponen una gorra y se cree capitán. Pues pasa esto, ¿no? Bien. Y entonces, eso no le da patente de corso para nada, digamos, ¿no? De hecho, el mismo Pedro, a quien siendo una minoría será, digamos, la piedra donde Jesucristo va a cimentar la unidad, digamos, entre los apóstoles para su iglesia, ¿no? El mismo Pedro se verá corregido por Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene patente de corso, porque se puede equivocar, ¿vale? Por ignorancia, esperemos que sí, porque de lo contrario, digamos, si no es una disculpa, sino que es una acusación, entonces sería por zorrerío, ¿sí? Ser astutos
en el peor sentido, no astutos en el sentido evangélico, sino astutos en el peor sentido de la expresión, ¿no? Hacer una lectura marxista de cualquier organización, también de la Iglesia, dividiéndola en izquierdas y derechas, conservadores y progresistas, ¿vale? Carcas y progres, ¿vale? Rojos y azules, blancos y negros, ricos y pobres, hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales. O sea, siempre hacer una diferencia, porque hay un conflicto, digamos, entre unos y otros. Bien, ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia. Vale. Ocurre que la verdad es decir la verdad, no es destruir con la verdad al otro, sino ayudarle al otro poniéndole en la cara, poniéndole la realidad. ¿Vale? O sea, no se trata de destituir a este porque habla mal de mí, ¿vale? o tenerle ojeriza o no sé cuándo, no, se trata de la verdad. Pedro lo dice Jesús, a quien vosotros os entregasteis y a quien renegasteis, ¿os acordáis? Decían, crucifícalo, crucifícalo. ¿Quiénes eran? Eran ellos, sí, eran estos mismos, ¿no? Y pedisteis que se hiciera gracia de un asesino cuando Pilato estaba dispuesto a soltarlo. ¿Vale? Les dice la verdad, ¿vale? Habéis cometido crímenes, ¿vale? Habéis rechazado, o sea, habéis hecho en la Iglesia dos grupos. La gente que es estúpida, que está en el siglo XIX, que no han evolucionado y que no han entendido el espíritu del Concilio Vaticano II, y nosotros que somos los auténticos, que sí que tenemos el espíritu de Jesús, que está por encima de todas las cosas. Vamos a ver si está por encima de todas las cosas o no. En la primera lectura de hoy, hoy es viernes, en la primera lectura de hoy nos hablaba cómo el rey David tiene la oportunidad, que estaba en minoría, tiene la oportunidad de cargarse al rey Saúl, que era la mayoría, ¿sí? del Estado, digamos. Y sin embargo, no lo mata, le corta un pedazo, en una cueva, le corta un pedazo mientras el otro estaba haciendo sus necesidades, y hace falta valor, le corta un pedazo del talid, del manto. Y cuando sale fuera el rey, le enseña el pedacito. Yo podía con mi espada haberte quitado la vida, pero no lo he hecho. No lo he hecho, ¿vale? No alzaré mi mano contra el ungido del Señor, pero sí le diré la verdad. ¿Sí? Le duela o no le duela. ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso ocurre que Dios ha rechazado a Saúl. Y es lo que Saúl no ve, no entiende, no se da cuenta. Lo ha rechazado. ¿Vale? ¿Por qué? Por zorro, por mentiroso, ¿sí? Por hipócrita, que es lo mismo que Jesús, ese Jesús tan progre que decían en los años 80, criticaba de la iglesia, digamos, del judaísmo establecido. Hipócritas. Hipócrita significa actores, poner ojos de huevo de sorpresa, decir, mentir, decir las verdades convenientes para autosalvarse, ¿sí? Para ser mejores que Dios. Y mejor que Dios, a Dios no le quita la gloria a nadie, ningún ser humano, nadie. ¿Vale? Bien, lo hemos visto en el rey David, lo vemos en Pedro, ¿vale? Sé que obrasteis por ignorancia, pese a todo, ¿vale? Hay una pequeña disculpa, ¿no? Un poquito más adelante, en los Hechos de los Apóstoles, a capítulo 23, Pablo es arrestado también ahí en el mismo sitio, en Jerusalén, ¿vale? Pablo sube a Jerusalén, algo barruntaba él, porque en Kencrea había hecho un voto y se había afeitado la cabeza. Todo eso tiene que ver, pero es una historia mucho más larga, ¿no? Que igual un día hablamos, ¿no?
con el capítulo 17 del Levítico, con el tema de la resurrección y el tema del pelo, bueno, es otra cosa, ¿vale? Pero el caso es que Pablo sube a Jerusalén y en Jerusalén descubren que es él, aunque se haya afeitado la cabeza. Y cuando uno se corta el pelo, cuando uno le pone quimioterapia, no lo conoce nadie, ¿vale? Porque tiene un aspecto completamente distinto, ¿vale? Bien, entonces sube a Jerusalén, descubren que es él y están a punto de matarlo, de tal manera que cierran las puertas de la explanada del templo para poder cargárselo allí, cargárselo en el templo, ¿sí? Matarlo, ¿vale? Y los romanos se dan cuenta y lo ponen a salvo, ¿vale? Pensando que era un egipcio, un bandido que había hecho un tumulto por ahí, pensaba que lo iban a matar y no. Entonces el jefe de la corte, digamos, manda a sus soldados y entonces lo cogen a Pablo para que no lo maten. Bien, al día siguiente quieren escuchar los romanos, o sea, cuál es la discusión, o sea, dónde está el lío, y convocan al Sanedrín, allí la Torre Antonia, digamos, el mismo lugar, digamos, las mismas escaleras que uno sube con devoción en Roma, ¿no? Hay una iglesia que tiene la Escala Santa, digamos, que cuenta la tradición que trajo Santa Elena de Jerusalén, de Litóstrotos, ¿no? De la Torre Antonia, donde Jesús fue condenado a muerte, ¿no? Bueno, pues en esas escaleras, ¿no? hay una confrontación, digamos, entre el Sanedrín en pleno, ¿vale? Y Pablo, ¿vale? Y entonces Pablo les dice, capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo, hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios. Entérate. Yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día, hasta el día de hoy, ¿vale? Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que le asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Tú te sientas para juzgarme conforme a la ley y mandas, violando la ley, que me golpeen. ¿Le dice la verdad o no le dice la verdad? Le dice la verdad. Bien. Pero los que estaban a su lado le dijeron, ¿insultas al sumo sacerdote de Dios? Y entonces Pablo cambia, ¿vale? Pablo contestó, no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito, no injuriarás al jefe de tu pueblo. No injuriarás al jefe de tu pueblo, pero sí le dirás la verdad, ¿vale? Lo mismo que David, lo mismo que Pedro. No lo injuriarás, por supuesto que no, pero le dirás la verdad, porque la verdad es ante todo. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque seamos minoría, ¿vale? Bien. Lo triste es que esa minoría que con el tiempo ha estado sembrado con el testimonio de mártires, con mucha sangre de muchísima gente. Hace poco 140, la noche de Navidad, en África. 140, o sea, eso pasa en Madrid o Barcelona y se monta aquí. O sea, duelo nacional, o sea, quiero decir, sí, y todo el mundo, ¿qué tal? Como pasa con los pobres, ¿dónde está la iglesia de los pobres ahora? Esta es la cosa, siempre. Bueno, pues Pablo respeta al sumo sacerdote, ¿vale? Porque el sumo sacerdote en Israel tiene la función de discernir, es el gran discernidor, es como el representante, digamos, último término, de Dios en la tierra. No sé si me cogéis la cosa, ¿vale? El representante de Dios en la tierra. Y entonces se da el caso curioso, ¿no? Una cosa interesante, ¿no? En tiempos de Jesús, unos años antes, no era Ananías, el sumo sacerdote, el que
el que manda que le peguen en la boca a Pablo, sino que era Caifás, ¿vale? En realidad era Caifás porque los romanos no se fiaban de su suegro, que era Anás, ¿vale? ¿Por qué? Anás era mucho más mayor, ¿vale? Pero era un santón, era el gran discernidor. Era un rabino anciano que había estado estudiando las escrituras toda su vida, ¿vale? Y tenía, pongamos, fama de santidad, por decir así, ¿vale? Y entonces llevan a Jesús ante Anás. Y veréis una cosa interesante, la diferencia entre Anás y Caifás. Anás no dice una palabra, simplemente escucha. Le escucha a aquel, en principio, hijo, pero no lo juzga. En el Evangelio de Juan, no lo juzga ni lo condena, ¿vale? Será su yerno, será Caifás el que sí que se rasga las vestiduras diciendo, este ha muerto, o sea, este es un hijo muerto de Israel. Sí, pero el sabio se calla, porque entiende que igual ahí hay algo más, o Dios está hablando ahí con un lenguaje que él no comprende, ¿vale? En la lectura continua que se lee cada sábado en la sinagoga, en las sinagogas del mundo, hoy en día, ¿no? Hay un pasaje del profeta Isaías que está quitado, que no se lee, ¿no? Que es el pasaje del siervo de Yahvé, ¿sí? El pasaje de Isaías en el que dice que lo vimos, no tenía aspecto agradable, es un varón de dolores, sabedor de sufrimientos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se quitó? Se quitó porque explícitamente ese siervo de Yahvé es el que está viendo a Anás, aunque no lo reconoce, pero sabe que algo está pasando ahí, y Anás se calla porque es sabio. Mientras que Caifás es un flemático, es un loco, ¿sí? Loco que no se merece probablemente ser sumo sacerdote, tanto que los romanos lo ponen a él porque es menos peligroso que su suegro, por decir así, ¿no? Más. Esta es la cosa. Entonces, lo que quería decir es esto. Perdón, me están llamando a la vez que estoy hablando con vosotros, me están despistando. Lo que quería decir es esto. Era un error hacer una lectura crítica del Evangelio sin mayor formación. ¿Por qué? Porque uno tiende a identificar al judaísmo, digamos, en general, hablando de Jesucristo y su diálogo con los fariseos, con los tal, hace un paralelismo fácil y estúpido con la situación de hoy, de tal manera que, digamos, los que mandan en la iglesia son los nuevos fariseos, el sumo sacerdote es el papa, el Sanedrín son los cardenales. Eso es absurdo, eso es una idiotez, ¿vale? Una infantilidad, ¿vale? Es una infantilidad. Bien, ¿en qué consiste? Consiste en una sumisión en una sumisión infantil, digamos, ante el que manda. No es esa la humildad. No. La humildad es respetar con todo, absolutamente, sí, sí. Y obedecer a la medida que se puede obedecer, ¿vale? Pero también decir la verdad, en decir la verdad. Y esto nos lo enseñó el Señor y esto es así, ¿vale? O sea, aquí las verdades del barquero se lo pueden decir a cualquiera, digamos, porque la verdad libera. No es decir la verdad para acusar. Cuando Jesús les llama hipócritas, no es una acusación para humillar al otro, no. Es para ponerles delante un espejo, para ponerles delante la verdad. Es decir, no os dais cuenta que estáis haciendo de actores, que hacéis una función que Dios detesta, que en el fondo hacéis como que sois muy religiosos
y en el fondo estáis lleno de perversidad, como sepulcros blanqueados. Pared blanqueada le llama al sumo sacerdote Ananías, le llama Pablo. Pared blanqueada. ¿Sí? Tenéis un aspecto de algo bueno, súper evangélico, súper moderno, contracultural, inclusivo, y sois lo menos inclusivo que hay, ¿no? Porque cualquier divergencia o la pluralidad no la admitís ni en broma, porque sois una banda marxista, ¿vale? Todos uniformados, todos a lo que yo diga, ¿vale? Entonces, ¿en qué se convierte el discurso? El discurso se convierte no en un decir la verdad, sino en una advertencia permanente de los peligros que tiene Dios sabe qué. Y ahora vamos a ver la homilía del cura. Porque mirar, tenemos el peligro de no entender no sé qué historia acerca de la obediencia, no sé qué historia, y tenemos el peligro, y volvemos a tener el peligro, y vamos a tener el peligro, que llega un momento que dices, oye, podemos disfrutar un poco del Señor, ¿vale? Podemos disfrutar de la comunión. ¿No sería estupendo que todos somos hermanos, ¿vale? Y que no vale más un obispo alemán que un obispo keniata, ¿no? Sino que son lo mismo, ¿o qué? ¿O no? O depende del dinero que tengan, o depende de los favores que tengan que pagar, o de qué depende, ¿vale? Entonces, no busquemos los enemigos dentro de casa, ¿vale? El enemigo es el demonio, está dentro nos ataca a cada uno, ¿vale? Entonces, dos cosas. Primera, respeto, importantísimo, ¿vale? Respeto. Respeto al que manda, digamos, al que Dios ha puesto ahí, porque por algo lo ha puesto, ¿vale? Y segundo, decir la verdad. Y si se equivoca, corregirlo, con toda la libertad, con toda la libertad. Eso es vivir el Evangelio. No es estar juzgando el mundo entre buenos y malos, entre los míos y los otros. No, espera, un momento. ¿Somos hermanos o no somos hermanos? ¿Es el mismo espíritu para todos? ¿O son espíritus diferentes? Uno espíritu del mundo, otro espíritu santo, el otro espíritu de qué. ¿Vale? Entonces, estas dos cosas, ¿vale? Respeto y decir la verdad. Las verdades del barquero a quien sea. A quien sea. Os cuento una pequeña historia. Había un sacerdote, ¿no?, que siempre celebraba la misa con mucha piedad, ¿vale? Y siempre trataba al Señor con una delicadeza brutal, porque tenía la conciencia absoluta de que ese pan que cogía entre las manos era Jesucristo y estaba vivo. Y entonces no lo cogía de cualquier manera, ni hacía el idiota, sino que cogía con mucho cuidado. Un día, la madre de este cura se puso enferma, ¿vale? Se puso muy mal, ¿vale? Y entonces el cura le dijo al Señor, Señor, mira, yo siempre te he tratado bien, te podía tratar mal, pero siempre te he tratado bien. Ahora te ruego que tú me trates bien, ¿vale? Cuida a mi madre, por favor. Si te la tienes que llevar, llévatela, pero cuídala. Yo siempre te he tratado bien, podía no haberlo hecho, ¿vale? Pero lo he hecho por ti. Ahora tú, trátame bien a mí. Os dejo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.